Buenas noches. Muy buenas noches. Saludos y bienvenidos a esta edición especial de Coloqueo que nos sirve hoy de plataforma para presentar los Premios Nacionales de Literatura del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Mi nombre es María del Mar Caragol Rivera, sirvo como directora del Programa de Artes Plásticas y Colecciones y antiguamente como directora del editorial. Hoy seré su copresentadora junto al colega René Duchesne, que está aquí conectado con nosotros. Muchísimas Saludos, buenas gracias. noches. Esta noche estamos también agradeciéndoles a ustedes por conectarse y sumarse a este diálogo que presenta el primero de los galardones del certamen de los Premios Nacionales de Literatura. Hoy tengo el honor de copresentar el premio en la categoría de novela titulado La sombra de papel del autor Javier Soler. Y antes de continuar esta conversación, saludos Javier, quisiera brindar un poco de contexto sobre los Premios Nacionales de Literatura. Estos se remontan en el 2006 con los objetivos de fomentar la creación literaria de la más alta calidad y de promover la lectura, así como darle espacio a nuevos escritores con nuevas formas de hacer y de decir, acercando sus voces al desarrollo cultural y estimulando la incorporación de un nuevo público con nuevos intereses. De igual forma, es un certamen que busca potenciar las voces caribeñas de lengua hispana, que son el presente y el futuro de esta cuna de talento literario que llamamos Puerto Rico. Este pasado 14 de octubre del 2020 se llevó a cabo la 11ª edición del certamen, donde se evaluaron 4 categorías: cuento, novela, poesía y el premio de literatura o crítica de literatura Concha Meléndez. El jurado estuvo compuesto por cada categoría de 3 miembros de la academia que trabajan en la industria del libro. En la categoría de novela tuvimos el privilegio de trabajar con las autoras y profesoras Margarita Pintado, Zaira Pacheco y Alexandra Pagán, a quienes destaco públicamente por su labor y su compromiso. De igual forma, aprovecho para agradecer al Consejo Asesor del Editorial, quienes apoyan todas las gestiones de este programa. En las otras categorías del certamen ganaron Mirna Estrella Pérez con su poemario Un hilo de duda en la saliva y Arlín Dávila con su colección de cuentos La piel famélica. Arlín Carballo, debo corregir. Destaco que el poemario y la novela se pueden conseguir desde allá a través de nuestra librería en el Viejo San Juan y en las principales librerías del país. Esperamos abrir el próximo certamen de literatura este 2022, así que los exhorto a que se mantengan conectados con el Instituto de Cultura Puertorriqueña para más noticias y novedades. Y ahora me gustaría pasar a presentar a nuestro autor y mi copresentador. Así que arranco con René Duchesne Sotomayor, quien fue jurado también en otra categoría de los Premios Nacionales de Literatura. René Duchesne Sotomayor nació en San Juan de Puerto Rico en 1989 y reside actualmente en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, donde trabaja como arquitecto graduado. Concluyó un bachillerato de diseño ambiental en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico en el 2012 y una maestría en arquitectura en la Universidad de Syracuse en el 2016. En el 2011 publicó su primera colección de cuentos, Diagrama de Circulación, y en el 2019 publicó su segunda colección titulada La Última Testigo. Ha publicado cuentos, poemas y dibujos en Hotel Abismo, es una revista cultural puertorriqueña, al igual que la revista cultural En Rojo del periódico Claridad, en la revista chilena Letras y en el periódico virtual peruano Consulta Previa. Muchísimas gracias, René. Ahora pasamos con la presentación de Javier Soler, nuestro ganador del Premio Nacional de Literatura en la categoría de novela. Nuevamente, Javier, gracias por someter ese manuscrito y felicitaciones por esta obra que estamos publicando desde la editorial. Javier nació en San Juan. Javier nació en San Juan, también en 1989. Actualmente reside en Filadelfia con su hija y su esposa. Además de ser abogado, se dedica a escribir cuentos y novelas. La sombra de papel es su primera novela y de paso también entra a la colección permanente de los Premios Nacionales de Literatura. Y bueno, como pie forzado, quisiera dar este preámbulo, que es el laudo
de la novela que preparó nuestro jurado, a quien mencioné anteriormente. Una fiesta de lujo sin anfitrión, un crimen sin autor, un hombre literalmente tragado por la tierra y una sombra asesina son las piezas centrales de este relato noir que indaga en los secretos, vicios e intrigas de una familia de la alta sociedad puertorriqueña. Con una prosa metódica y ágil, La sombra de papel explora las relaciones entre lo exquisito y lo decrépito, lo bello y lo monstruoso, lo sublime y lo patético. La trama, enfocada en los temas de familia, muerte y locura, avanza por medio de una variedad de géneros intercalares, cartas, diarios, documentos, que convergen de forma coherente para presentar un relato que parece preocuparse más por las intrigas del pensamiento que por la verdad misma. Indagación filosófica, reflexión puntual sobre cierta clase social y acertadísima exploración de formas y contenidos, La sombra de papel se destaca entre las 23 novelas participantes por su originalidad, unidad, consistencia formal y temática. Una novela escrita por un lector voraz. La sombra de papel nos invita a indagar y a celebrar el a veces olvidado y preciado placer de la lectura. Definitivamente coincido. Así que muchísimas gracias nuevamente a Javier Soler, a nuestro jurado y a nuestro presentador, René Duchesne Sotomayor, a quien le cedo ahora la batuta para continuar con esta presentación. Gracias. Muchas gracias, María del Mar. Saludos y buenas noches a todos. Le quiero dar las gracias al Instituto de Cultura, a Cristina Martínez, a María del Mar Carragol, entre otros, por permitirme unirme a la celebración de este fascinante texto. Y por supuesto también deseo darle las gracias a Javier Soler, el autor, por producir tan fascinante obra. Javier y yo interactuamos por vez primera en la escuela superior a los 14 o 15 años de edad. La amistad se dio cuando en uno de nuestros intercambios el deseo de conocernos prevaleció sobre el deseo de injuriarnos. Para todos los efectos, llevamos más de la mitad de nuestras vidas conociéndonos. No recuerdo con certeza si la primera vez que interactuamos fue en la clase de historia o en la de español, pero con el tiempo y de forma algo inexplicable, ambos pasamos a formar parte de un círculo estrecho de amigos que disfrutaban de la música, la lectura, el arte y el teatro, entre otras cosas. También nos unía una tentación irresistible de hacerle la vida difícil a nuestros maestros de religión, aunque esa era tal vez el aspecto más malsano de nuestro vínculo. El interés de Javier en la escritura se manifestaba ya para ese entonces, pese a que nos diera vergüenza intercambiar textos, temerosos de exponer nuestros cuentos a ojos ajenos. En varias ocasiones intentamos coordinar lecturas poéticas en las cuales el consumo de alcohol terminaba convirtiéndose en la pieza central del evento, debido a lo mucho que postergamos la lectura de nuestros textos. Pese a esto, casi siempre nuestros relatos, por más ásperos que fueran, encontraban una vía mediante la cual manifestarse, aunque los papeles con los cuales cargábamos terminaban desparramados por la mesa. Me alegro mucho que el intercambio de ideas que se dio en aquel entonces ocurriera de esa manera, porque creo que esa cautela y paciencia que Javier exhibía en nuestras tertulias se evidencia en el estilo de esta novela. Al igual que los personajes y eventos que componen este relato, La sombra de papel pasó por varias transformaciones. Pese a lo mucho que prometía desde el principio y lo satisfactorio que resultaba leerla, la novela desaparecía y reaparecía cuando le venía en gana, con la naturalidad propia de un texto que reclama su autonomía tras el autor darle vida. Pese a las transformaciones por las cuales pasó el texto, uno de los elementos que permanecía era la familiaridad de las imágenes, la casa modernista en la cima, el recorrido serpentino que conduce a la mansión Furet, las urbanizaciones con control de acceso encapsuladas dentro de otras zonas con control de acceso, etc. Estas son algunas de las imágenes que forman parte de una topografía isleña que atrae la mirada pero silencia la boca, incitándonos a imaginar lo que ocurre en la cúspide del Pantanal.
La sombra de papel nos abre las puertas a un terreno inexplorado, donde la cartografía no nos sirve de mucho, presentándonos un personaje que circunda ese abismo. Víctor Jock, aunque invisible, posee un punto de vista privilegiado desde el sofá en el cual languidece, ganando acceso simultáneo a dos tipos de ventana. Una de ellas es un televisor que opera como ventana al pasado, ofreciéndole las mejores vistas de juegos caducos que ocurrieron décadas atrás, en los cuales el esfuerzo de los atletas siempre sobra, estando su destino escrito en la pantalla de un televisor. Esta ventana se encuentra superpuesta a una ventana que, aunque es real, le ofrece un vistazo de un presente esquivo y efímero. La mansión de Pedro Furet, su amigo de infancia. Pese a que la ventana enmarcaba una perspectiva única de la mansión Furet, Víctor nunca logró distinguir alguna de las siluetas que flotaron frente a sus grandes ventanas. Las figuras que se deslizaban entre la luz y el cristal carecían de rostro, siendo ese estado gaseoso tal vez su verdadera forma. Más allá de la fachada que Furet le presentaba al mundo, la de un abogado exitoso, socio de un bufete diestro en el arte de convertir la ley en arma, los detalles que le daban sostén a su vida permanecían ocultos tras la cima en la cual situó su casa, una casa tan real como imaginada. Pero de poco le servía a Víctor toparse con Pedro Furet en plena luz del día, pues Furet siempre parecía encontrarse en un estado de transformación continua que propulsaba a fuerza de cirugías plásticas y una rutina de ejercicios irrompible. Esta transformación constante de su persona era paralela a la de su casa, que mutaba a un paso tan acelerado que terminó siendo irreconocible a Edith Castro, esposa de Pedro, pero no por ello más próxima a él. Entre las apariciones que conforman esta novela, sin embargo, Pedro Furet es tal vez el espectro más evidente de todos, porque La sombra de papel es un mundo poblado de fantasmas que, pese a su naturaleza elusiva, son capaces de atestiguar sucesos, sembrar rastros e infligir daño cuando se manifiestan. Algunos de ellos, como Bruno, alias Primo, se dedican a perfeccionar su derrumbe, planificando su desvanecimiento con esmero, como se coordina la demolición de un adefesio que cumplió con su vida útil décadas atrás. A veces me sobrecoge el deseo de errar por la isla en la búsqueda de la barra donde morir, dice Bruno. Es la desaparición de su tío Pedro lo que lo fuerza a posponer su propio acto de desaparición. Otros personajes, como Beatriz Furet, mueren en vida, sofocados por el legado y la expectativa, confinados a una casa que también les sirve de sepultura. Cito, no culpo a tu madre por quedarse en la casa. No tiene nada que buscar en este mundo. Para nosotras las herederas, la única vida grata es una clausurada, nutrida por películas y novelas, dice Beatriz en una de sus cartas a Edith. Pero uno de los aspectos fascinantes de La sombra de papel es que la desaparición de los individuos que conforman el relato va acompañada de la fulminación de fortunas, apellidos y familias. En su languidez, la única alternativa que les resta es la de mirar hacia atrás y tornarse en sal, embelesados por las memorias de un pasado prolífico y deslumbrante que opera como guarida y como tumba. Mientras tanto, el fantasma más inmaterial de todos es también el único que no se deja distraer por la pesadumbre del pasado, Pedro Furet. Este, pese a nunca estar presente, estampa su huella en todo, coordinando eventos sin asistirlos, ampliando una casa cuya construcción no cesa y compilando secretos de clientes invisibles. El rastro sinuoso que excreta Furet conduce al lector por un sendero vertiginoso, en el cual las diferencias entre la artimaña y la verdad, lo inmaterial y lo concreto, lo real y lo irreal, carecen de importancia.
Y así, sin desear evitarlo, el lector se convierte en otra presa de los juegos de Furet, atrapado en un pantanal que amenaza con engullirlo todo. Tal y como le advierte el primo a Víctor, los maestros como Furet saben que la clave es buscar las verdades fundamentales sobre las cuales el enemigo se apoya, derrumbar sus cimientos. La gente piensa que camina sobre terreno sólido, Dios, patria, familia y esas cosas, pero el suelo es mucho más corredizo. Caminamos sobre premisas frágiles. Termina la cita. Las premisas de las cuales se cernirá el lector son: daré con el culpable o el responsable pagará ante la justicia, sin caer en cuenta de que de recostarnos en estas nos hundiríamos en arena movediza. En eso, tal vez, algunos lectores se asemejan a Beatriz, buscando refugio en el cine, en la literatura o el arte, rastreando una ruta de escape que se torna elusiva a medida que las paredes de nuestra celda social se cierran sobre nosotros, aplastándonos. Pero así como el lector puede recurrir a la lectura para resguardarse de la cotidianidad que tan irremediable y opresiva nos parece, la literatura también puede permitirnos apreciar las múltiples facetas de la realidad en la cual se ubica Puerto Rico. La sombra de papel, al igual que la literatura en general, puede operar como una casa de espejos que compila y resume los muchos ángulos que componen nuestra realidad isleña. Para citar la novela nuevamente, el principio fundamental del mierdero vivencial es que nadie conoce el mierdero propio. La investigación requiere un intermediario con quien el sujeto haya intimado considerablemente, ya sea por amor o indiferencia. Los familiares comparten la ceguera del sujeto ante el mierdero. La sombra de papel es ese intermediario que nos aparta de la realidad compleja y tortuosa en la cual nos situamos como habitantes de esta isla, catalogando sus fragmentos no con la intención de ensamblar un espejo completo que refleja una imagen perfecta, sino para enmarcar en cada trozo de vidrio roto aquellos espectros que pueblan la mansión en la cima. Sombras que llevan un rato observándonos desde un punto de vista incierto, tras el cristal de sus ventanas, pensando que el destino está escrito sobre la pantalla. Y bueno, con esto los dejo con el autor Javier Soler. Gracias, René, por evocar esos recuerdos tan bonitos y por esos comentarios tan atinados. También quiero darle las gracias a la editorial del Instituto de Cultura por publicar la novela, y gracias a María del Mar por organizar esta presentación, y a Cristina por su excelente obra como editora. Bueno, quiero aprovechar esta presentación para contarles un poco sobre la concepción o la creación de la novela. Y obviamente hago esto sin renunciar a la esperanza de que todo lo que hay que decir sobre la novela ya está en la novela como tal, y que pues que la novela hable por sí misma. Pero, en fin, la sombra de papel se origina en varias ideas que me surgieron empezando desde como el año 2013, y que, como menciona René, me surgieron como de manera intermitente y convulsa. Por eso yo la considero como la creación de la novela fue como el proceso de Dr. Frankenstein de crear un monstruo, porque está compuesta de varias partes heterogéneas que tal vez en un principio no se supone que estuvieran juntas, y que yo uní mediante un proceso tal vez medio antinatural. Y en fin, estas son algunas de esas ideas que me surgieron espontáneamente y que engendraron esta novela. La primera idea fundamental de La sombra de papel es la de un hombre
que encuentra su vida entera, incluyendo todos sus secretos, todos los escándalos que han ocurrido en su vida y que él ha logrado ocultarlo. Encuentra todo escrito en una especie de biografía anónima que le llega mediante cartas anónimas. Y el proceso de leer su propia vida, incluyendo todos sus secretos, lo vuelve loco y por fin culmina en su suicidio. Este es el personaje que menciona René, que acabó llamándose Pedro Furet. Y la idea era crear era una historia de horror, definitivamente, pero era un horror que no se basaba en la violencia física, en la violencia hacia la persona, ni siquiera la amenaza de violencia física, era una violencia puramente hacia la imagen de la persona o hacia la reputación de la persona. Así que desde un principio yo supe que tenía que ser un personaje sumamente preocupado por la imagen que proyectaba. Tenía que ser un personaje preocupado por el éxito, por la belleza, por proyectar una imagen de elegancia, en fin, un personaje medio narcisista. Y que este personaje, al ver los secretos de su vida que él ocultó cuando proyecta esta imagen de elegancia y de prestigio, al verlos escritos en la letra de un extraño, pues, en fin, su vida tiene que acabar. Y ese tema fue fundamental para la novela y empezó a reflejarse en otros aspectos de la novela, que es el tema del contraste entre una superficie suntuosa, elegante, que esconde un subsuelo ruin, un subsuelo violento, repugnante. Entonces esa fue la primera idea, la idea de este personaje, Pedro Furet. La segunda es la de un hombre que se lo traga la tierra. Esto yo lo vi en una noticia que salió en la Florida, esto pasó de verdad. Un hombre en la Florida estaba sentado en su escritorio, en su casa, y un día de repente se abrió un hoyo y él se cayó por el hoyo y desapareció. Y nunca lo encontraron. Y cuando yo vi esa noticia, yo dije, eso tiene que salir en un relato, eso yo lo tengo que poner en alguna historia, aunque todavía no sabía que iba a conectarla con la historia de Pedro Furet, estaba fascinado con esa noticia. Y yo sabía desde el principio, este hombre tragado por la tierra, a diferencia de Pedro Furet, tenía que ser un personaje totalmente anodino, una persona que pasa por desapercibido en vez de llamar la atención, una persona, en fin, tan poco memorable que la tierra termina tragándoselo como si fuera una especie de error. Pero por mucho tiempo no supe qué hacer con esa idea del hombre tragado por la tierra. Y después un día se me ocurrió que ese tenía que ser el autor de la carta que lee Pedro Furet sobre su propia vida. Y una vez se convierte en el autor de las cartas, este personaje, Néstor Fábregas, se convirtió como una figura fantasmal. Era como un fantasma que luego de desaparecer seguía atormentando a Pedro Furet mediante estas cartas, mediante lo que escribe y también mediante el hecho de haber observado y conocido los secretos de Pedro Furet. Su mera presencia en la vida de Pedro Furet se convierte en algo horrible para Furet. Y entonces de ahí, esa fue la segunda idea, esta idea de Néstor Fábregas como el autor de las cartas. Y por mucho tiempo tuve esa dinámica entre Pedro Furet y Néstor Fábregas, pero no sabía cómo contar esta historia. La novela tuvo varias versiones narradas de manera bien distinta. Yo creo que le envié todas las versiones a René en algún momento, él las leyó todas. Y la clave para
encontrar la manera de narrar esta historia fue la lectura de una novela de un autor inglés llamado Wilkie Collins. Y la novela se llama La Piedra Lunar, en inglés The Moonstone. Y eso es una novela de detectives que, de hecho, mucha gente la considera la primera novela de detectives, pero en vez de narrar la investigación de un detective en tercera persona, como hacen las historias de detective más tradicional, pues está narrada en una novela epistolar, está compuesta por una serie de cartas y diarios que se unen para crear este misterio de la piedra lunar. Y de ahí fue que salió la estructura de la novela, y fue que en verdad empecé a escribir lo que ahora es La Sombra de Papel. Y esta estructura narrativa me permitió hacer unos juegos interesantes con las imágenes de los personajes como aparecían en los escritos de los otros personajes. Y el contraste de eso con las imágenes que aparecen en los escritos de los propios personajes cuando escriben ellos mismos. Un ejemplo, el ejemplo más marcado yo creo que es el personaje que mencionó René, Beatriz, que en los escritos de los otros personajes, especialmente los personajes masculinos, aparece como este ser celestial, bello, perfecto, casi como un ángel, y en sus propios escritos pues aparece todo lo contrario. Entonces, en fin, ahora he mencionado las ideas que engendraron La Sombra de Papel, así que ahora voy a leer un fragmento de la novela. Y para dar un poco de contexto sobre lo que voy a leer, esta es una escena que la narra un personaje detective que aparece en la novela llamado Daniel Pozo. Y en esta escena él está investigando las cartas anónimas que mencioné que recibe el personaje Pedro Furet, y básicamente está yendo a la casa de donde vinieron las cartas, así que se asume que esta es la casa de Néstor Fábregas, aunque eso también permanece un misterio. Pero en fin, ahora voy a leer ese fragmento. Todos los sobres que me trajo el primo tenían la misma dirección de destinatario y de remitente, escritas con la misma caligrafía diminuta y cuadrada. La primera era la del bufete Furet, y la segunda conducía hacia una casa que, según el registro de propiedad, le pertenecía a un tal Néstor Fábregas. Quedaba en una urbanización llamada Valles del Sol. Para llegar, tuve que adentrarme por las carreteras más estrechas y sinuosas de la cordillera central. Encontré Valles del Sol en la cima de un cerro. A primera vista, la urbanización no parecía estar erguida sobre la tierra, sino superpuesta en el horizonte, como un holograma. La entrada tenía un portón de seguridad abierto. El rótulo de cemento decía Valles, con un espacio en blanco donde iba del Sol. Tras el portón, solamente había una calle que desembocaba en un prado lleno de grama muerta. Tenía 10 casas, todas de diseño idéntico. No había árboles y el aire tenía el olor a cemento fresco de las casas que nunca han tenido muebles o habitantes. Aún así, al estacionarme frente a la casa de Néstor Fábregas, noté que 2 tiras en la persiana de la casa adyacente se separaron, como si alguien me mirara. La casa de Fábregas parecía un lugar transitorio, un hospitalillo, un putero, pero en una casa recién construida. En cuanto crucé el vestíbulo, me encontré en una amplia sala vacía. Solo había un sofá con olor a moho, sudor y alcohol, y un televisor pequeño. Estaba colocado sobre una caja de plástico al revés y mostraba fotos de paisajes inconexos. El segundo piso tenía 3 habitaciones. 2 estaban vacías y la otra tenía un colchón en el piso, una lámpara con una bombilla roja y una postal de Punta Cana pegada a la pared.
Los únicos indicios de un habitante permanente se encontraban en la cocina. Un frasco de mayonesa amarillenta en la nevera. En la estufa había una greca usada y un caldero con los restos fríos de algún caldo. En el fregadero, una cuchara sucia. No puedo clasificar con certeza lo que había en el cuartito al lado de la cocina. Podría haber sido una excavación, o tal vez parte de una construcción fallida. Igual se podría tratar de la escena de una pequeña explosión. Me limitaré a los hechos. Había un hoyo abismal. En el borde del precipicio, una maraña gigantesca de papeles, todos cubiertos con la misma caligrafía de los sobres que me dio el primo. Su contenido solo se puede describir como una novela salida del infierno. Enumeraba con precisión quirúrgica los sucesos de la vida de varios personajes burgueses. Detalles sobre cenas, fiestas y reuniones se amontonaban sin objeto. Al leerlos, el tiempo se convirtió en una carretera sofocante y desolada. Sus únicos desvíos se encontraban en ciertos callejones de pinta nefasta. Aunque el lector nunca se adentraba en ellos, se asfixiaba paulatinamente con su miasma inmundo. Bueno, y ese es el fragmento de La sombra de papel, y con eso concluyo mi presentación. Gracias, Javier, y gracias, René. Creo que definitivamente supiste cómo romper el hielo para empezar a interpretar y compartirnos ese análisis sobre esta novela. Me pareció muy interesante que compartieran también esa estrechez que los une a ustedes de hace un par de años atrás. Me la disfruté. Y espero que quienes nos están acompañando también, para que conozcan un poco sobre la complicidad que te lleva a poder analizar la obra de esta forma. Gracias. Gracias a ti. Javier, hay algo muy interesante sobre esta novela y quiero partir desde aquí para aquellos que están conectados con nosotros y todavía estamos generando esa curiosidad para cautivarlos, incentivarlos a leer esta obra. A mí me parece sensacional la manera en la que tú te acercas a los espacios. Cuando iniciamos esta novela, que de hecho es cerca del tiempo de Año Nuevo, así que estamos más o menos cerca de la época, empiezas a describir esta mansión y la manera en la que las palabras que utilizas, tu vernáculo, sencillamente es cautivadora. Empieza a darte todas estas pistas de que estás adentrándote a una escena detectivesca, ¿no? Y de igual forma, cuando describes, por ejemplo, esa casa de playa a la que van realmente a una vacación que no es una vacación, y otra serie de espacios que nos adentran a tu imaginario, a esa creación literaria. Entonces te pregunto, ¿de dónde te inspiras para construir estos lugares que a la misma vez nos dejan saber que hay una burguesía de por medio que los habita? ¿De dónde sale? Bueno, eso sale de mi experiencia en Puerto Rico, y yo pienso que es una novela puertorriqueña, no tanto por las costumbres de los personajes o su manera de hablar, que, bueno, ellos son, como dijiste, personajes burgueses, tal vez un poco asimilados a los americanos, pero es una novela puertorriqueña por el medio ambiente y por esos espacios que tú mencionas, la arquitectura, el calor, la humedad. Estos son los aspectos de la novela que la hacen una novela puertorriqueña, pienso yo. Así que sí, eso sale de mi propio recuerdo en Puerto Rico. Claro, claro, de esa propia experiencia de vida. Queremos conocer también sobre este proceso de redacción de la novela. Nos comentas sobre cómo hay algunos sucesos de la vida real que aproximadamente se van incorporando. De igual forma que
la revelación del suicidio del personaje, ¿no? ¿Cómo tomas, y son realmente dos preguntas, ¿verdad? Quiero saber si conocías el final de la novela desde que empezaste a crearla, porque nos cuentas que fueron varias etapas, que de hecho René hizo la lectura de alguna de esas pruebas. Si supiste desde el inicio que esa iba a ser la conclusión de este personaje. No, yo no sabía desde el principio eso. La redacción de la novela fue bien accidentada, fue un proceso bien largo, intermitente. Yo escribía trozos y después los botaba pensando que nunca iba a terminar la novela. Y ese aspecto del suicidio no se me ocurrió hasta después. Y ahora que di esa respuesta se me olvidó cuál era la otra parte de la pregunta, si la puede. Realmente quería conocer sobre ese proceso de redacción, ahora que mencionas, ¿verdad? Que fue bien intermitente. ¿Cuál fue quizás ese momento, y disculpen el inglés, ese aha moment, cuando dijiste, tengo que empezar a escribir esta novela va a ser detectivesca, definitivamente este personaje tiene que ser el protagonista? ¿Cómo fue que tomaste estas decisiones? Yo no puedo recordar un momento fijo, fueron varios momentos, cada aspecto de la novela, cada detalle me surgía en distintos momentos, pero sí, definitivamente había momentos de inspiración que yo tomaba las decisiones fijas y que yo sabía que esos momentos eran irreversibles, como cuando yo di con la estructura de la novela epistolar, yo sabía que tenía que ser epistolar. También, por ejemplo, la primera oración de la novela, las primeras dos oraciones, esas estaban desde el principio, yo las escribí y sabía que iban a ser irreversibles, que eran partes de la novela que yo no sé cómo sabía que se tenían que quedar, pero lo sabía. Entonces, otras cosas las escribía y las leía y no me convencía, así que las botaba. Así que hubo mucho, desperdicié mucho papel escribiendo esta novela. Hubo muchas cosas que no llegaron a la novela. Y cuando escribía algo que sabía que iba a aparecer en la novela, yo sabía que tenía que aparecer, pero no sé cómo. ¿Y nos puedes contar un poco sobre quizás qué te motivaba cuando ese proceso sufría esa intermitencia o atravesaba esa pausa? ¿Qué te motivaba o te inspiraba a continuar entonces desarrollándola? Bueno, yo sí, yo soy creyente en la inspiración artística. Yo no es una decisión que se toma muy explícitamente, algo que un día te llega una idea y la tienes que escribir y la empiezas a escribir. Yo no tengo mucha disciplina sentándome a escribir como por un empleado se sienta a trabajar todos los días, sino que es cuando tengo algo que escribir y esas cosas me llegan inesperadamente, puede ser en el supermercado, en la guagua, cuando estoy haciendo diligencia. Y en esos momentos yo sé que tengo que escribir esas ideas, pero nunca algo premeditado. Javier, es como una urgencia que se apodera de tu cuerpo, ¿verdad? Sí, es una urgencia. Yo solo obro bajo la urgencia. Bueno, y una vez lo escribe, pues sí, hay un lado más técnico de editar y de pulir la, la novela y de mejorar la gramática. Y eso sí es más cuestión de disciplina. No es que no haya disciplina, pero esas ideas iniciales yo no puedo, en mi caso no son premeditadas. Cuéntanos sobre el desarrollo de los personajes de la novela. ¿Tienes alguno favorito? Eso sí, esos no salen de la vida real. Yo no creo que nadie se debe dar por aludido. Los espacios y eso sí, es autobiográfico, pero los sucesos y los personajes no lo son.
Yo pienso que mi personaje favorito, en verdad todos me gustan, pero el primer personaje, el que más natural me salía era el de Víctor Jock. Ese fue el primer narrador que al principio de la novela él era el único narrador y tal vez ese es con el cual yo me identifico más, pero no, en verdad él es muy distinto a mí. Y yo también quiero mucho a los personajes de Edith y Beatriz porque esos fueron los más difíciles de escribir, eh, pero por eso les tengo mucho cariño, supongo. Si quieres compartir con nosotros cuál es el rol que tiene Beatriz y el rol que tiene Edith en la novela. Ellas son como las comentaristas, ellas no están muy involucradas en la trama como tal, pero Edith es la esposa de Pedro Furetti y Beatriz es su hermana, así que ellas están observando lo que ocurre y están comentando. Y son, yo pienso que son las personajes más inteligentes y las más y las que tienen el diálogo más interesante, pienso yo. Los otros personajes están ahí más para crear trama, para que la acción pueda fluir. Pero y también son dos personajes bien diferentes, porque Beatriz es una persona, ella, como mencioné en la presentación, ella fue bien atractiva para los hombres en su juventud y luego hay una historia de ella que acaba convirtiéndose en ermitaña y es un personaje medio, ella está medio agriada con la vida. Así, y mientras que Edith es como un personaje con más pretensiones todavía tiene pretensiones de ser una mujer prestigiosa y hermosa y qué sé yo. Así que creo que eso crea un diálogo interesante entre ellas. A mí me parece también muy singular cómo en la presentación de estos personajes en la novela hablas sin tabúes sobre cómo este hombre, que es muy vanidoso, recurre a hacerse sus arreglitos para también estar a la altura de la pareja que le acompaña. Y quizás, ¿verdad? Un poco, y esto me lo puedes confirmar tú, a las expectativas de ese círculo social con el que él se reúne y al que pertenece y demás. El hecho de no abandonar a la figura femenina, al estereotipo de muy bien cuidada y su piel, etcétera, independientemente de su edad, él también se cuida. Y quería preguntarte, ¿por qué particularmente decidiste destacar esas decisiones estéticas que había tomado ese personaje? Y verdad, porque no les resta vulnerabilidad, todo lo contrario, es como le da más fuerza. Sí, fíjate, yo no había pensado eso, pero es cierto que el personaje más vanidoso de, de la novela es un hombre. Y yo pienso que eso sencillamente sale de la realidad. Hoy en día los hombres son tan vanidosos como las mujeres y hay tantos de productos de belleza y cirugías como hombres para mujeres. Así que eso yo no lo pensé mucho, creo. Fue algo que salió naturalmente. Qué interesante. ¿Tienes algún otro pasaje o algún capítulo que realmente pusiste ahí tantísima energía que quisieras compartir con nosotros? No me había preparado para eso, pero No te preocupes. bueno, el que tú mencionaste al principio, el primer capítulo, ese me gusta mucho, tal vez puedo leer un fragmento de ese. Bueno, este es el comienzo de la novela y el narrador es Víctor Jock. 1 de enero del 2010. No puedo dormir, por eso escribo. Agotados los remedios habituales,
la tele, las pastillas, el alcohol y los libros. Solo espero apaciguar la desvelada. Pues tan pronto pongo la cabeza en la almohada, siento los ojos brotándome del cráneo, prevenidos de un peligro que yo desconozco. Azorado, como un soldado que hace la guardia nocturna, me quedo mirando el techo. Pero en lugar de una bala, me atormenta algo mucho más amorfo. Una premonición sin objeto sobre la fiesta de anoche, la despedida de año en la casa de Furet. Aparte de los rumores, los que todos conocen pero nadie pronuncia, los de cocaína, violencia, orgías y maquinaciones, no sé de Furet hace tiempo. Desde que nos graduamos del colegio, nos hemos distanciado tácita y paulatinamente, sin causas marcadas. Nunca he dejado de cruzarme con él, pero cada vez se muestra más impenetrable, con un aspecto más inhumano. Entre la disciplina de ejercicios férrea, la cirugía plástica, los productos de belleza y la ropa de diseñador, ha llegado a parecerse una figura de ceras cuyos gestos están regidos por un algoritmo marrado. Recuerdo las largas noches que le siguieron a mi divorcio. Las pasaba mirando su mansión, que queda en la cima de la loma que se ve por la ventana frente a mi sofá. Se veían siluetas furtivas en las ventanas luminosas. Mistificado, entre vasos de leche e infomerciales nocturnos, me amanecía imaginando salvajadas. Furet nunca dejó de invitarme a sus fiestas de despedida de año. Estas se habían convertido en una especie de tradición entre mis amigos, o más precisamente, mis compañeros en la condición de divorciado. Vino, caldo, guaco y el resto. Sirviéndonos de la generosidad desbordada de Furet, pasábamos todas las despedidas de año entre carcajadas, champán y frituras inagotables. Llegué a anticipar el evento con un entusiasmo que a estas alturas guardo hacia muy pocas cosas. Vino me llamó antes de la fiesta para ver si yo iba. Ahora me pregunto por qué quería saber. Las señales de que este no sería el mismo jolgorio de todos los años, sino una versión torcida, procedente de un universo alterno, empezaron a surgir tan pronto crucé el portón de la entrada a la propiedad de Furet. A este le seguía un camino empinado y curvo, flanqueado por un bosque frondoso y escasamente iluminado. Manejaba lentamente, con la música apagada, sintiendo la brisa navideña y escuchando el bullicio de fiestas distantes, cuando de pronto quedé cegado por los focos de un vehículo, una guagua negra que emanaba música tecno y luces parpadeantes, y que venía en dirección opuesta a toda velocidad. Frené. Me preparé para un choque, pero la guagua viró hacia un pequeño sendero y desapareció entre los árboles. En la entrada de la casa encontré un portero serio y musculoso, vestido con una camisa apretada. Me detuvo bruscamente para preguntarme mi nombre. Mientras lo buscaba en una larga lista, sentí una preocupación incipiente, pues Furet nunca había contratado empleados de seguridad para sus despedidas de año anteriores. Su presencia inesperada extinguió mi empeño por la fiesta. En su lugar quedó un leve estado de vigilancia que solo se agudizó cuando entré a la casa. Encontré que Furet la había remodelado tan drásticamente que parecía otra. En el vestíbulo antes colgaban algunos de los óleos que don Castro, suegro de Furet y prominente coleccionista, le había dejado a su hija, Edith. Ahora sus paredes se habían convertido en ventanas que miraban hacia un amplio patio con una serie de palmas alineadas oblicuamente hacia el horizonte. Cada palma tenía un foco colocado debajo de su tronco, de manera que sus pencas parecían flotar en la noche. La sala principal, que recordaba como muy acogedora, ahora tenía el aspecto frío de un museo.
altas paredes blancas decoradas con 2 filas opuestas de cuadros predominantemente rojos, cada uno con un asiento de cuero carmesí y una lámpara de pie negra a su lado. La terraza posterior estaba llena de desconocidos. Solo reconocí vagamente a un hombre flaco y bajito, con el pelo negro, largo y lacio, que tenía varias sortijas y un gabán de terciopelo reluciente, cuyos elaborados arabescos irisaban bajo las tenues bombillas de la terraza. Estaba sentado en una esquina de la barra, fumando un cigarrillo. Vino me lo había señalado antes. Lo único que sabía sobre él era que a veces le decían el niño, otras Carlomagnos y otras el niño Carlomagno. Su presencia me produjo la necesidad singular de tomarme un whisky. Y creo que lo dejo ahí. Creo que está en mute. No te escuchamos, María. Bueno, repito, qué lujo tenerte leyendo tu novela aquí con nosotras y arrancar ese primer capítulo. Me parece importante subrayar que fue esa primera oración lo que sirve de punto de partida para la dirección creativa de la portada de esta novela. Así que lo que están viendo aquí en pantalla son esas primeras palabras. Que de hecho me llevan a preguntarte, hablas al inicio sobre el 2010. ¿Por qué arrancamos con el 2010? Bueno, yo empecé a escribir esto en el 2013 y lo puse 2010 porque, no sé, porque supongo que eso fue un tiempo en el cual Puerto Rico pues empezó una declive económica bien pronunciada y yo quería que ese fuera el ambiente de la novela y entonces siguieron pasando los años y yo había puesto 2010 y pues se quedó así. Wow, sí, completamente acertado. Y gracias también por hacer esta lectura porque nos da una mirada hacia cómo esta novela poquito a poco te va alando, te enamora con su intriga y te leíste todas estas páginas en una sentada de 2 horas. Esta es la lectura que vamos a tener. Así que los invito a todos los que están conectados que todavía no tienen la novela, a que luego de escuchar la lectura de este pasaje y conocer un poquito más sobre lo que les espera, pasen por la tienda cultural del Instituto de Cultura, o si no, por cualquiera de las librerías del país, incluso hasta en línea, esta novela se puede adquirir. Javier, quiero preguntarte, ¿estás escribiendo algo ahora? Sí, yo sigo escribiendo, estoy componiendo una colección de cuentos ahora mismo. Ok, así que podemos esperar próximamente una nueva publicación. ¿Es una colección de cuentos para adultos? ¿Es infantil? ¿Juvenil? Sí, es para adultos. Bueno, y no estoy seguro cuándo la voy a terminar, así que no voy a hacer ninguna promesa de que va a salir pronto, pero sí, ya he progresado bastante, así que. Wow. Bueno, para quienes están ahora mismo tratando de adivinar la cronología, Javier empezó a escribir esta novela en el 2013. El certamen de literatura fue en el 2020, que fue cuando él sometió el manuscrito. Así que esto es una obra que tomó aproximadamente 7 años de creación. Y le obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la categoría de novela. Así que gracias nuevamente, Javier, por compartir todas estas respuestas a nuestras preguntas y gracias también, René, por hacer esa crítica y ese análisis cuasi inmersivo. Quiero destacar que tenemos muchísimas personas ahora mismo enviando saludos desde Filadelfia, desde New York, Panamá, España. Y aprovecho para preguntarle a Pablo Crespo, el moderador de Coloqueo, si tenemos alguna pregunta
del público que está conectado. Gracias, María del Mar. Quiero felicitar a Javier por este logro. Nada, y le indico que nada, continúe escribiendo, se nota su pasión por la escritura, por la lectura. También quiero agradecer a René por tomar de su tiempo y estar aquí con nosotros. Y nada, también te quiero felicitar a ti, María del Mar, que estuviste a cargo de la editorial por un tiempito. Yo sé que tenías muchas tareas y ahora tienes otro rumbo encaminado en el ICP, pero te quiero agradecer públicamente tu dedicación con la editorial y todos los logros que se vieron durante todo ese tiempo. Gracias. Gracias, Pablo, gracias por esas palabras y ese cariño. Quiero también aprovechar que todavía estamos en vivo para reconocer el trabajo de el equipo del editorial que ha estado por el pasado año y un par de meses más en la preproducción de los Premios Nacionales de Literatura, en toda esa ejecución del certamen y luego en el proceso creativo junto con los autores, ese proceso de edición, de corrección, de diagramación. Nuestro director creativo, por describir su rol como diagramador, es Eder González, quien diseñó la portada de esta novela, y nuestra editora y correctora es Cristina Martínez. Así que muchísimas gracias a ambos por trabajar con nosotros en este proceso. Gracias, Javier, por la confianza, por la apertura. Estoy segura que este libro va a continuar siendo leído y posiblemente se agote pronto, que es lo que usualmente sucede con estas colecciones de Premios Nacionales de Literatura. Para nosotros es sumamente importante aprovechar estas oportunidades para continuar fomentando la literatura puertorriqueña. Esa es la misión del Instituto de Cultura y ese es el propósito de la editorial. De hecho, por cada publicación que se compre a la tienda cultural del instituto, todo ese dinero se reintegra para nosotros tener la oportunidad de seguir abriendo próximos certámenes de literatura, de seguir publicando obras y haciendo muchísimas otras labores que son para el sector de las letras puertorriqueñas, que no es solamente los 3.3 millones de boricuas que vivimos aquí en la isla, es para los puertorriqueños que están en el extranjero, en la patria extendida, diáspora. Y para nosotros es sumamente importante continuar tendiendo ese puente y seguir fortaleciéndolo. Y yo creo que el vivo ejemplo son ustedes dos, Javier y René, que están latentes desde Filadelfia, trabajando ¿verdad? En sus profesiones, sin dejar de lado la escritura creativa. Así que los felicito también por llevar esa batuta y tener esos dos sombreros a tiempo completo. Definitivamente ahora estoy muy entusiasmada por conocer lo que nos trae el futuro con esa colección de cuentos de Javier, y sé que René también escribe, también es artista, así que no dudo que haya alguna sorpresa en el futuro cercano. De igual forma, espero recibirlos en Puerto Rico y que también puedan, quizás en el futuro y en un momento donde el COVID sea endémico, tener presentaciones físicas para que nuestros lectores puedan conectar con ustedes personalmente. Mientras tanto, esta ventana virtual me parece un vehículo sensacional para empezar a lanzar esta novela y seguir dialogando sobre ella y todo lo que nos queda por descubrir. Gracias. Gracias a ustedes por organizar esta presentación y de nuevo por publicar la novela. Se lo agradezco mucho. Sí, muchas gracias nuevamente a María del Mar y a Pablo y a todo el equipo, claro, trabajando tras bastidores. Bueno, recibimos esas palabras, estamos muy entusiasmados y esperamos también que puedan seguir conectándose a las futuras ediciones de Coloqueo. El próximo Premio Nacional de Literatura que se presenta es en la categoría de poesía. La fecha está anunciándose ya mismo.
Así que los invitamos a que se conecten nuevamente para conocer a la autora, Mirna Estrella Pérez, y más adelante presentaremos también este 2022 el Premio Nacional de Literatura en la categoría de cuento de la autora Arlene Carballo. Así que contamos con su patrocinio y les agradecemos por seguir apoyando la literatura puertorriqueña. Así que hasta la próxima edición de Coloqueo, ha sido un verdadero placer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.